¿Cómo andan? Les damos aquí la bienvenida a Pasos Perdidos con esta imagen de la ciudad de Buenos Aires. Un viernes tranquilito en las inmediaciones del Congreso, un día soleado, caluroso, 16 grados, al sol, en la sombra un poquito más fresco, pero sin viento y sin lluvias. En la perspectiva, un horizonte bien celeste, con un sol todavía radiante y caliente para poder disfrutar estas últimas horas de sol en el otoño. Buen plan para empezar el fin de semana y ya palpitar unos días de descanso por ahí para quienes no tengan que trabajar, sábados o domingo, para poder disfrutar un poco del aire libre, hacer algo de ejercicio, quien te dice, o bueno, encontrarse con los amigos, las amigas, la familia y disfrutar un poco de la vida en estos tiempos tan complejos que nos tocan vivir. Mientras tanto, puertas adentro del Congreso hay muchas novedades. Hace instantes se formalizaron las citaciones de dos sesiones que van a ser consecutivas el día miércoles 20 de mayo y vamos a tener los detalles, a conversar a fondo sobre estos temas en instantes nada más, luego de comenzar con los títulos de la jornada del día de hoy, que sin duda marcan los temas más importantes. Pero vamos a dejarlos también un poco más para adelante porque le voy a dar la bienvenida primero a mi compañera y colega Silvia Tracher. ¿Cómo andás, Silvia? Bienvenida a este segmento. Buenas tardes. Buenas tardes, Amanda, ¿cómo estás? Bueno, un día maravilloso hoy, un día muy lindo. Voy a estar hablando de la sesión convocada por el oficialismo, de los temas que van a tratar, y esa va a ser mi columna. Después, bueno... ¿Y cómo van a ser las dos sesiones en simultáneo? Porque hay una a las general, 10 y hay otra a las 11, ya están generalmente se citadas hace las una dos. sola. Generalmente se hace una sola. Si la primera tiene quórum, funciona la primera y esa va a durar como 10 horas. Y vos decís que entonces la oposición que convocó a la sesión para otros temas va a darla de baja o va a esperar a que termine y va a intentar sostener Las el veces quórum. que pasó eso, no armó quórum y no se hizo. Terminó pasándola para otro día. Digamos, ellos ya sabían que el oficialismo iba a pedir el 20 de mayo porque ya lo había dicho a los cuatro vientos. Sí, pero la hora, ¿no? Porque fue una suspicacia y de una hora antes que convocó el Bueno, porque ya oficialismo. ellos sabían que iba a convocar para el miércoles, porque ya lo habían dicho todo, ya se había dicho en la comisión, ya lo habían dicho en todos lados. Y levantaron la sesión que estaba prevista para el jueves porque tenían un número bajo para el quórum. Está difícil, ¿no? La oposición está complicada, viene haciendo pedidos, después retirándolos, ahora haciendo también esta convocatoria en simultáneo a la otra sesión del oficialismo. Está, bueno, presionando con lo que puede, pero no le está resultando tan bien. Porque en la otra sesión no terminaron digamos, fue solo un sector de la oposición. No se están poniendo de acuerdo, digamos. Sí, no fue el sector mayoritario, que es Unión por la Patria. No fue consensuada con ellos. Y ellos habían manifestado su enojo de que no consensúen los temas, porque Unión por la Patria no quiere llevar como único tema a Dorni. Quiere llevar endeudamiento familiar, que llevan otros temas que impactan más en la sociedad. No se quiere quedar enfrascado en el debate, digamos, más interno de la política. En el de la debate rosca, sobre el tema patrimonial, como lo plantean los diputados que piden la interpelación. Es un tema que también se está analizando en la justicia y sí, que avanza. Digamos que corre por otro lado que no es el Congreso. ¿Y ves que la oposición se vaya consolidando, que vaya tejiendo estrategias a partir de estas muestras que hemos tenido la semana pasada, de una sesión que se convocó, que se bajó, ahora una nueva convocatoria? Me parece que todavía les falta para que puedan consensuar. El año pasado tenían menos dificultades porque tenían más números, tenían más facilidades para llegar al quórum y era un año electoral. Estaban más interesados todos. Sí. Y en un año electoral, todos los opositores tratan de tener mucha distancia con el oficialismo. Es parte de la política y del juego electoral. Claro, porque teniendo un discurso diferenciado pueden apelar a o el descontento o a sectores que no se sientan interpelados por el oficialismo y ir sumando, en definitiva, algunos escaños. Además, la oposición ponía mucho más en juego que el oficialismo en la última elección. Claro, pero aparte, Unión por la Patria no es una fanática de estar indagando en temas patrimoniales, porque también ha tenido problemas en el pasado con ese tema. Y los diputados que convocaron a la sesión tampoco le dijeron que iban a convocar para tratar solo este tema. Después quisieron ampliar el temario, pero ya era tarde. Y
Y UP tiene otra agenda y eso se demuestra en el tema de las comisiones. Porque hubo mucha actividad de comisiones, pero no con un fin todas resolutivas, ¿no? Porque las que se sumaron estos días, principalmente, que convocaron una reunión... Son informativas. Son opositoras, además, conducidas por la oposición principalmente, Sí. por este sector de la oposición. Exactamente, son informativas, pero bueno, vienen trayendo a todos los sectores sociales el tema de endeudamiento, vienen trayendo a los sectores industriales también. Bueno, están con otra estrategia, que la estrategia es, bueno, empecemos a hacer nuestras propias propuestas. Y me parece que eso hay que ir siguiéndolo en el tiempo. Hay que ir analizando cómo se van moviendo en este Y año. te das cuenta con los proyectos que presentan. Sin duda, ¿no? Porque estuvieron discutiendo esta semana, ahora después lo vamos a repasar en la voz de los protagonistas, pero estuvieron discutiendo sobre el endeudamiento familiar y la morosidad de las tarjetas de crédito. Que es un y problema real hoy que tienen que tienen muchos ciudadanos. Es un problema bastante serio que hay. Entonces, esa es la agenda del principal bloque opositor. A diferencia de la coalición cívica, los diputados del socialismo, que la agenda es otra. La agenda fundamentalmente es es por el tema de los problemas judiciales que tiene el jefe de gabinete. Pero bueno, ahí hay una coincidencia en que por ahí no es la estrategia de Unión por la Patria y del oficialismo avanzar sobre esa discusión en el recinto. Capaz que el tema que los puede unir es el tema de las leyes sociales, para que se cumpla la ley de discapacidad, el financiamiento universitario, no los temas más que tienen que ver con la justicia. Perfecto. Y respecto a la sesión, ahora vamos a repasar con vos los principales temas que convoca el oficialismo para el tratamiento, pero sí tiene una dinámica, ¿no? Va a ser esta convocatoria a las 10 de la mañana, tienen más o menos 15, media hora casi de tolerancia para poder constituir el quórum y juntar 129 como mínimo. Vos decís que va a haber un poco más por ahí. Yo creo que va a haber más, van a tener quórum, digamos, ya hay un compromiso de Innovación Federal, de Fuerzas del Cambio, de la mitad de Provincias Unidas, porque también hay que ver que solo Provincias Unidas, el día de la sesión que querían convocar para tratar la interpelación de Adorni, tenían solo 6 diputados comprometidos para ir de los 20. Y muchos de esos 20 van a ir a la sesión del próximo miércoles. La primera sesión, la convocada por el oficialismo, ¿no? Exactamente. La que tiene temas que van a tener una perspectiva de resolución, ¿no? Que van a tratarse... un tema, por lo menos, de fuerte impacto. La sesión está convocada principalmente para tratar el tema de las medidas energéticas. ¿Qué fue lo que se discutió esta semana en comisión, donde vino además la secretaria de la cartera del área de energía, donde se plantearon algunos puntos en su intervención y luego sí se fue discutiendo a partir de las preguntas que iban haciendo los distintos bloques? ¿Va a tener modificaciones o ese dictamen está tal cual apareció o se firmó Me parece el mismo que alguna martes? modificación puede llegar a tener porque hay muchas quejas por la obligación que tienen las empresas del interior o las cooperativas de gas de tener que pagarle a CAMESA ellos y no que salga del gobierno nacional ese pago. Hay una discusión sobre la deuda, ¿no? Tienen las distribuidoras de energía con CAMESA, que es productora de energía, ¿no? Y allí esas deudas se acumulan por el congelamiento de las tarifas durante mucho tiempo. Y lo que hacen el transporte de la energía. Y el transporte de la energía. Y ahí los diputados no se ponen del todo de acuerdo respecto al impacto que eso pueda tener, saldar esas deudas o cómo se va a trabajar ese pasivo, ¿no? Porque el reclamo de las empresas es, bueno, no tenemos posibilidades de invertir y además afrontar la deuda. Bueno, y después hay otra demanda de algunos diputados de innovación por el tema bueno, nosotros tenemos que financiar también con nuestros impuestos, dicen los misioneros, el sistema de gas de la mayoría del país. Ellos no tienen gas, acordate que tienen garrafa todavía, todo el sistema, pero nadie financia el sistema eléctrico con las temperaturas que tenemos. Bueno, hay otra discusión ahí. Claro, sí, porque muchos de los diputados vienen hace varios años, desde el 2021 que se amplió el régimen de zonas frías, reclamando el régimen de zonas calientes, ¿no? Las zonas del norte, donde las temperaturas son realmente muy altas y que
impactan económicamente en el valor también de la energía, en este caso de la electricidad. Pero son parte de las discusiones que se van a ir dando y cómo se consensúan. Vos decís que ese es el principal proyecto, pero después hay otros proyectos. ¿Querés que empecemos a...? Acá estaba, mira, la comisión justamente repasando lo que pasó el día martes. Fue bastante intensa la discusión, es una discusión además que trata de ponerse desde algunos sectores en retrotraer la ley que había propuesto en su momento Máximo Kirchner, pero fue votada por una gran mayoría, casi 190 diputados votaron esta iniciativa en su momento. Sí, pero bueno, era la pandemia, era una situación particular, porque había una situación de parálisis económica por la pandemia, entonces había una situación especial. Y ahí se amplió a muchos sectores que no se tendrían que haber ampliado. Pero bueno, fue la discusión de ese momento. Todo se financia con la factura que pagamos nosotros del AMBA. Hay que ver entonces si esto va a tener un impacto en que se reduzca la factura. Eso es lo que propone, en definitiva, el Gobierno Nacional, que el costo del gas sea más barato para el resto, porque se le va a sacar ese plus con el que se financiaba. No se le va a sacar ese plus. Con ese plus se va a seguir pagando la Patagonia, Malargüe y la Puna. Lo que pasa es que ese 7,5 que se cobra sobre el gas, igual el subsidio va a ser menor, pues no se va a cobrar sobre todas las facturas, se va a cobrar solo sobre el precio del gas, no sobre sin los la impuestos. Totalidad, sin los impuestos. Entonces, eso tiene que alcanzar para la Patagonia, la Puna y Malargüe. Hoy eso no está alcanzando, porque cuando se armó esa ley, sí alcanzaba, pero después, cuando se amplió, no alcanzaba más y se fue acumulando deuda. Bueno, es también un tema económico que el gobierno necesita solucionar. ¿Cómo va a condonar entonces las deudas en definitiva de las grandes distribuidoras? Hay otros temas que también van a aparecer. Si te parece, vamos repasando entonces con tus placas lo que se espera para el próximo 20. La convocatoria es a las 10 de la mañana, 10:30, 10:20 estará empezando la sesión. Ya lo decía Silvia, se espera que haya quórum. Hay otra convocada para las 11, pero no pueden hacerse en simultáneo. Así que si esta consigue quórum, la primera, por lo menos hay que esperar hasta que termine esa sesión y ver si los que convocaron a la sesión quieren sostener el pedido para que a continuación se desarrolle la otra sesión, o en el proceso de convocatoria y de armado y funcionamiento de la sesión se va declinando la propuesta de sostener esa nueva sesión, o se pospone como la semana esta que está concluyendo. Pero contame entonces cómo va a ser la lista de temas. ¿Qué más incluye además de esta modificación al régimen de zonas frías? La ley Hojarasca, que era una ley que tenía, digamos, apuro. No es como esta ley que el gobierno tiene ya un problema económico y quiere solucionarlo. La ley Hojarasca podía entrar en esta o en cualquier otra sesión, y tratados internacionales. No entró a pedido del gobierno la ley de patentes, el tratado en cooperación en materia de patentes, porque se sigue negociando el tema de la reserva por el tema del artículo 2 referido a las patentes medicinales. Bueno, perfecto. Y entonces, ¿cuáles son finalmente y cómo se va a componer esta sesión del próximo miércoles 20? ¿Querés que vayamos a las placas? Dale, hagámoslo. Bueno, el bloque oficialista de La Libertad Avanza solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar un paquete de proyectos que incluyen el proyecto de medidas energéticas, la ley Hojarasca, tratados internacionales. La sesión se va a hacer a las 10 de la mañana. Estamos hablando de parte del temario ahora, nuestra segunda placa. El temario incluye la ley Hojarasca. Se trata de la derogación y modificaciones de legislación considerada obsoleta o que fue superada por avances tecnológicos a lo largo de los años, porque tenemos leyes de 1860, leyes que obligaban a... Este es un debate que también vino Alejandro Cacasa. Ayer estuvimos pasando fragmentos de una entrevista en exclusiva que tuvimos aquí con él, de larga data, digamos, y justamente planteaba la importancia que tiene para la ciudadanía conocer, tener claridad de cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles no. Claro. Y él decía, si bien hay leyes que no tienen ya funcionamiento porque cambió el objeto, porque pasó el tiempo, porque ya no se implementa más, o es una legislación que ya no tiene significancia, es mejor derogarla que dejarla sin efecto, en definitiva. Había, qué sé yo, el carnet para irse de campamento, para los mochileros,
tenías la obligación de dar informes durante 1 hora diaria, informes sobre el gobierno en los canales de televisión. Bueno, eso nunca se aplicó y ya no está más vigente. Y había un montón de leyes. Lo que quedó fuera de la ley Hojarasca fueron 2 temas que eran sensibles para los legisladores. ¿Qué era? El financiamiento del círculo de legisladores, que en algún momento se tratará aparte, y el financiamiento de la Federación Argentina de Municipios. Esos temas quedaron afuera, se van a tratar en otra ocasión y ahora se va a avanzar solo con las leyes que para el gobierno no tienen que estar vigentes. Entre ellas está el tema de, digamos, de las entradas de cine. ¿Te acordás que se hacían sorteos? Sí, sí, históricamente. Vos cuando ibas al cine completabas la parte de atrás de la... Y pagabas como un adicional para sostener otros proyectos de cine. Sí, sí, es en la misma entrada, que es algo que discutió también los referentes del Inca cuando se estaba discutiendo la posibilidad de disolverlo, ¿no? Que se autofinancia principalmente con eso, y parte de los sorteos que se hacían, que lo que sucedió es que como cambió la dinámica con la digitalización, no está más el hábito de dejar los datos para poder concursar muchas veces era una suma de dinero, ¿no? Salía justamente de la propia recaudación, que es autónoma, que tiene el Instituto del Cine y de Artes Visuales. Así Exactamente. Y también ¿qué otras cosas? Se va a tratar, vamos a nuestra siguiente placa, tratados internacionales. Tratados internacionales de cooperación y asistencia jurídica. Hay varios acuerdos en materia de extradición. Los de Chile tienen que ver con el sistema de extradición. Sí. Para facilitar la extradición. Chile e Italia también, ¿no? Italia también. Y después son otros de cooperación con Polonia, Costa Rica, Cuba y Serbia. Estos son algunos proyectos que quedaron, bueno, que se firmaron porque están de acuerdo todos los bloques, que tienen que ver los acuerdos de cooperación en materia de justicia. Muchos tienen que ver con asistencia, digitalización de las causas. Por ejemplo, uno que tiene que ver con los deudores alimentarios, la facilitación de acceso a esa información para, en caso de que las personas deudoras alimentarias tengan su trabajo en el exterior, poder retenerle las cuotas que no paga. Pero son en general acuerdos que se debaten a nivel ejecutivo y que tienen que ser ratificados por el Congreso, ¿no? Exactamente. No es algo que decidió el Congreso en la diplomacia parlamentaria. Son convenios bastante antiguos, llevan muchos años. Ayer también se aprobaron 3 convenios en el Senado que ahora van a venir a la Cámara de Diputados. Después con San Marino, con Suiza y con Singapur. Con las 3 S. Y y el proyecto central que vamos a hablar de él en la placa número 4, que es la readecuación de medidas energéticas. El oficialismo incorpora un proyecto para que solamente se aplique la ley de zonas frías a la Patagonia, la Puna y Malargüe, y que en el resto del país se aplique el sistema nuevo que aplicó de subsidios energéticos, por el cual vos podés tener un subsidio entre el 30 y el 50% si tenés 3 canastas básicas y cobrás hasta 3 canastas básicas, que hoy ahora hay que calcularlo de nuevo, pero hasta abril eran de 4.300.000. O sea que si vos ganas menos de 4.300.000, podrías acceder al subsidio de zona fría si estás en... No, el subsidio energético. Que es otro sistema. Son 2 sistemas. El subsidio de zona fría es uno y el subsidio de energética es otro. Y que el resto del país puede acceder al tema del subsidio de energéticos. Los que sí van a mantener el sistema del mismo que zonas frías es y esto de la energía, los barrios populares, los combatientes de Malvinas y todos los que tengan el certificado de discapacidad. Pero esto tiene que ser un registro para acceder al subsidio energético. Sí, ya está, ya se aplica hace tiempo ese subsidio. Pero para el sistema de gas natural, ¿no? De gas natural. Red. Porque si vos, por ejemplo, como pasa en muchos lugares de la Argentina, tenés garrafa, no accedes a ese subsidio. No accedes a ese subsidio. Estamos hablando del gas natural, que no llega a todas las provincias. Provincias del norte, algunas no tienen gas natural, porque hay que terminar todavía los gasoductos. Acá también comentamos que
desde algunos bloques están advirtiendo que hay subsidios para las garrafas a través de la aplicación Mi Argentina, pero que no está funcionando ese sistema. Lo dijo la diputada Jimena López en el marco también de la comisión. Pero esto está para otro tema. Gas natural de red. Y aparte, en otro tema central de este proyecto, que es muy importante, es que se mantienen los beneficios impositivos para todas las inversiones vinculadas a promover las energías limpias, que vencía este año y se mantiene hasta el 2045. Todo lo que son los parques solares. Bueno, ayer se inauguró. Ahora en un rato lo vamos a repasar, el Exactamente. Parque Solar El Quemado que se inauguró en la provincia de Mendoza. Exactamente, que es algo que va a seguir avanzando porque el petróleo no es eterno, entonces se apunta a las energías más limpias. Y eso es justamente un reconocimiento a las empresas que presten ese servicio, ¿no? Porque a las que hicieron las inversiones. Pero a las no aplica, digamos, para las familias, y las familias optan por sistemas alternativos de energía, no aplican subsidios o reconocimiento de la inversión. Exactamente. Entonces, por eso es importante poder mantenerlo. Tenemos también, se va a tratar en esta sesión, un reconocimiento a excombatientes y un proyecto para otorgar la medalla La Nación Argentina al Valor en Combate al brigadier Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra de Malvinas. También es otro de los proyectos que se van a tratar. No creo que haya ningún problema. Vamos a nuestra última placa. Nuestra placa siguiente. Quedó fuera el temario, como dijimos, el tema del Tratado en Cooperación de Patentes. Por un periodo del gobierno, pues se está haciendo como una negociación por la reserva que quiere hacer la Argentina sobre el capítulo 2. Y nuestra última placa, que la podemos ahí leer, son los firmantes del proyecto de la sesión especial, que es el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayorá, Silvina Lluís, que es secretaria parlamentaria, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado. Todos del oficialismo, convocando a la sesión. Ya está la citación circulando, seguramente lo van a poder ver, se actualiza en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en la sección de la agenda. En estas horas va a estar publicada también la convocatoria. Con esta información, el repaso de lo que se va a discutir la semana próxima, nos vamos rápidamente a la pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Aquí seguimos en Pasos Perdidos, repasando todo lo que queda de esta semana, todas las actividades que hubo. Repasábamos muchas comisiones, el anticipo de la sesión de la semana que viene. Ahora en un ratito nos vamos a poner con Silvia a desgranar lo que sucedió en el Senado, que ayer fue muy importante. Sí. Varios de esos proyectos vienen acá. Sí. Entonces ahora en un ratito vamos a comentar, pero también queremos hacer hincapié en otras cosas que pasan en el Congreso que tienen que ver con la diplomacia parlamentaria, que tienen que ver con los encuentros con distintos sectores, con distintos representantes de países. No es que se resuelven cosas en esa instancia, ¿no? Sino que más que nada es institucional. Vienen visitas o embajadores o diputados, senadores de algún otro país, y no solamente en el marco de los grupos de amistad, sino que también con las autoridades de la Cámara se van reuniendo. Y esta semana hubo actividad más allá de un martes y un miércoles intenso de comisiones. Vamos a empezar repasando la visita de un diputado de Francia, que es muy importante porque tiene una trayectoria fundamental en su trabajo en Latinoamérica. Se trata de el legislador francés Benoît Larroquis, que tiene, como decía, una trayectoria principalmente vinculada a Latinoamérica y a los migrantes franceses que viven en esta región. Estuvieron intercambiando información y distintas miradas sobre, bueno, el rol de acuerdos, el rol que tiene también Francia en los vínculos con Latinoamérica, sobre todo en materia de intercambio de integración económica, el potencial también de crecimiento de lazos entre Argentina y Francia, y lo vemos ahí acompañado de dos legisladores. En este caso se trata de la diputada de La Libertad Avanza, María Cecilia Ibáñez, y también del diputado del mismo partido, La Libertad Avanza, Andrés Laumann, que compartieron esta instancia, que lo vemos en las zonas, esa es bajo recinto, es muy importante porque va marcando agenda y sobre todo porque este legislador francés tiene hace más de 20 años lazos comerciales por su trabajo en el ámbito privado con México sobre todo, y busca también expandir su relación con los residentes franceses en el país, ¿no? Y allí, bueno, en un contexto complejo que hay en Francia, y la relación también ahora ya de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Francia es un país importante dentro de la Unión Europea con la toma de decisiones. Hay que decir una cosa, esta gestión desde que asumió Martín Menem está priorizando la agenda la agenda de la diplomacia parlamentaria. Lo vemos toda la semana, día a día, y más con el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero no solamente fue este encuentro, sino que justamente lo que decía Silvia, el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo dos encuentros. Uno con una asociación, una integración de países europeos. Estuvieron presentes también compartiendo en este acuerdo en relación al diálogo entre la Unión Europea y el Mercosur y Latinoamérica. Se trata justamente de un encuentro con la Asociación Europea de Libre Comercio, que estuvo aquí presente a través de embajadores. Estuvo el embajador de Noruega en Argentina, el embajador de Suiza en Argentina, también el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Noruega y el presidente de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. Y como representantes del oficialismo estuvieron, además del presidente de la Cámara, Martín Menem, que pasó a formar parte de la reunión, Damián Arabia y también Andrés Laumann, que fueron parte de esta comitiva donde intercambiaron distintos aspectos de los procesos de integración internacional que busca desarrollar el país, y también en esto que también comentaba Silvia de articulación con otras latitudes. Martín Menem agradeció la visita y planteó que también quieren profundizar y seguir trabajando en conjunto. Argentina y otros países están avanzando en reforzar los vínculos y seguramente la intervención de esta diplomacia parlamentaria puede ayudar a precisar acuerdos y alcanzar un volumen mayor de encuentros. También estuvo subrayando el carácter estratégico de los acuerdos entre esta
Asociación de Comercio Europea y el país Argentina y la región. Destacaron también en el ámbito empresarial el rol del RIGI, que está dentro de la ley bases como un instrumento para impulsar proyectos a gran escala, y también el interés que tienen empresas suizas en ampliar su presencia y participación en la Argentina. Y destacaron también el vínculo dinámico bilateral que tienen en el comercio con Suiza, con Noruega, para alcanzar mejores estándares de intercambio. Una de las actividades que se dio en este contexto, Silvia, mientras estaban las comisiones, algunas, como decíamos, constituyéndose, algunas bicamerales, otras tomando decisiones importantes como firma de dictamen y otras recepcionando a distintos sectores para dar cuenta de la situación que viven, ¿no? Exactamente. Hubo mucha actividad esta semana en diputados, en Senado. Bueno, Senado también con sesión. Senado está muy abocado, tiene como la agenda monopolizada con el tema de los pliegos de los jueces. Y son como 200 pliegos ya. No, entraron en total, habían entrado 80 y 60, 140. Bueno, está ahí. Y tienen que entrar otros 60 más. Claro, son 200, son 350 vacancias más o menos. Sí, bueno, porque durante 4 años no se mandó ningún pliego. Ya eran, porque todos los concursos fueron del 2019 hasta ahora. Entonces hay muchos concursos que están ahí pendientes. Que fueron ganados en el marco del Consejo de la Magistratura, en ese escalafón que se hace según el resultado del concurso, la terna que luego eleva el Poder Ejecutivo. Estábamos viendo recién la sesión, una sesión de más de 7 horas, donde se aprobaron incluso el pliego de Carlos Alberto Maíquez, que es camarista de la Cámara Federal Casación Penal. Sí. Una cámara muy importante. La sala 7, que es una de las salas que tiene, él es titular de esa... Eres vocal. De esa cámara, sí. Y estaba ratificando por 5 años más la permanencia en el cargo y fue acompañado por muchos votos, más de 50 votos, ¿no? Fue acompañado por 58 votos. Quiero destacar que la mitad del peronismo votó a favor del pliego de Carlos Maíquez. Es algo que sorprendió, porque no habían firmado el dictamen, porque no participa el bloque justicialista de la Comisión de Acuerdos, porque está en contra de cómo se conformó, cómo fue la distribución. Muchos senadores del bloque justicialista votaron a favor, entre ellos los 3 de Santiago del Estero, Sergio Uñac, algunos exgobernadores, podríamos decir. Algunos exgobernadores. Lucía Corpachi no estuvo presente en la sesión. Los que votaron en contra se pueden decir que son los senadores más cercanos a Cristina Kirchner. O sea, el núcleo duro cristinista, diríamos, Anabel Fernández Agasti, Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, todas ellas, Alicia Kirchner, votaron en contra. En contra porque, a pesar que en 2018 habían votado a favor, lo acusaban por el tema del viaje al Lago Escondido, que fue hecho en el 2018 con gente, digamos, de grupos económicos. Sí, del Grupo Clarín, ¿no? Del Grupo Clarín, algunos jueces, algunos fiscales, el actual ministro de Justicia. Mirá los verdes ahí, cuando la pantalla nos muestra las imágenes verdes son de los senadores que votaron a favor. Los rojos son en contra y esos 2 más claritos son de ausentes. Había bastantes ausentes al momento de la votación. Esta votación igual entiendo que es... No, 2 había solo 2 ausentes. Terenzi y Corpachi. Bien. En esta votación es la de la regularización de las armas de fuego, acá ¿no? Sí hubo más ausentes. Bien. Acá votaron... Un proyecto, perdóname, lo aclaramos, que viene de la Cámara de Diputados y se sancionó definitivamente porque es un programa que se viene prorrogando hace muchos años respecto a la entrega voluntaria de armas, se actualizó un poco, y a la regularización de la tenencia, los trámites para la tenencia. Acá sí el peronismo votó en conjunto en contra del proyecto, inclusive Convicción Federal votó junto con sus ex compañeros del Frente Justicialista, que es una decisión del bloque justicialista, del interbloque peronista, que formaron un bloque aparte. Son 3 senadores, donde está Carolina Moisés como gran referente. Juegan cerca con
digamos, y que están encolumnados con algunos gobernadores. La vi a Karina Moisés conduciendo la Cámara en un momento. Y porque es vicepresidenta. Exacto, y porque fue en parte ese acuerdo que hizo con el oficialismo, la nombraron vicepresidenta. Defendió con ahínco a Máiquez. Me llamó mucho la atención, la defensa que hizo fue más fuerte que muchos oficialistas. Mira vos, hay algunos que todavía, bueno, que tienen esa perspectiva respecto al análisis que hacen de este proceso. Hay que decir, Máiquez, a diferencia de otros jueces que están en la Cámara de Casación, Sí. Buruglia y Bertuzzi, por ejemplo, rindió el examen para ocupar ese lugar. Otros fueron trasladados en un momento por la vacancia que había, muchos jueces Él fue subrogantes. trasladado. Pero igualmente lo apoyaron todos, tuvo una cantidad de avales del lado de la justicia impresionante, especialmente de las cámaras de casación penal, no de la sala, de todas No las la sala salas. 7, todas las salas. De todas Bueno, las salas. sí, Fue- eso es parte del proceso que se da en el Poder Judicial, ¿no? Que es uno de los poderes del Estado y que, bueno, tiene sus Bueno. relaciones también muy corporativas. Sí, digamos, en el peronismo hablaron Martín Soria, Ujú, habló, ex ministro de Justicia, habló Capitanich, ex jefe de gabinete. y cerró Mayans con un discurso muy duro en contra de Javier Milei y del gobierno, y con una respuesta más dura todavía De Patricia Bullrich, que Se le cruzaron recor- un poco. Se cruzaron bastante con el tema de cómo funciona la justicia también en Formosa, y que decía que lo criticaban a Máiquez porque Máiquez había tenido que revisar en la Cámara de Casación Penal las causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, fue un final fuerte, lo que fue para una sorpresa a los periodistas, la cantidad de peronistas que acompañaron la designación de un juez que fue tan criticado por el cristinismo duro. Creo que tenemos la placa de la votación justamente de este pliego de Máiquez. Sí, ahí Mirá. está el número, ahí se ve. ¿No? Sí. No, esta es la aprobación de los... No, estos son convenios. Este es el acuerdo con Singapur, con Suecia y San Marino. Sí, que es un acuerdo económico, ¿no? Sí, Y acá exactamente. hubo unanimidad, con algunos ausentes, pero sí se votó con unanimidad. Estos decías vos que van a venir a la Cámara de Diputados Van ahora. a venir a la Cámara de Diputados, sí, fueron una media sanción. Y sí, en el tema de armas hubo una votación donde todos estuvieron de acuerdo, que fue en el artículo 4 referido al plan de entrega voluntaria que fue creado por Néstor Kirchner para el desarme. Ujú. En este punto sí hubo de acuerdo, no en la regularización de las armas. Sí, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas es una ley que tenía también un plazo, porque se trataba de un programa, y ya cuando se había discutido acá en la Cámara de Diputados hace 2 años, creo que quedaba Exactamente. pendiente. En octubre del 2024, un año y medio. Bueno, un año y medio. Parte de lo que planteaba desde el oficialismo y también desde la oposición, me acuerdo justamente ese debate, era que deberían eliminarle el plazo de duración, ¿no? No se pusieron de acuerdo en su momento porque el programa era muy virtuoso, tiene que ver con la actualización automática también ahora de los montos de resarcimiento a aquella persona que entrega las armas, Exactamente. porque estaba muy bajo ese porcentaje, es un dinero que se le entrega a la persona que no se le pregunta de dónde la sacó, que eso es lo más importante. Lo que se busca con este programa es que no tenga la ciudadanía acceso a armas que puedan ser peligrosas, ¿no? Porque, bueno, hemos conocido más de un caso que se ha difundido masivamente en los medios de comunicación de accidentes domésticos que sucedieron con armas de fuego que fueron fatales. Y en ese contexto también se busca que la sociedad se vaya desarmando y se destruyen las armas, ¿no? Exactamente. Y es interesante porque también acceden a aquellas personas que, bueno, puedan entregar las armas, las balas, para que no haya tanto riesgo y tanta virulencia, ¿no? Exactamente. Y aparte, justamente estaba en la sesión Patricia Bullrich, que fue ministra cuando mandó el proyecto. Sí.
Y lo en su defendió. momento, en el año 2024. Decíamos, estábamos recorriendo un poco lo que había pasado en diputados, un poco lo que había pasado en Senado. Nos queda todavía repasar algo de lo que fue la agenda del presidente de la Cámara, Martín Menem, con la visita, en este caso, del embajador de Emiratos Árabes, que también queremos Mira. compartir este encuentro. Fue justamente con el embajador de Emiratos Árabes en Argentina. No quiero decir mal su nombre porque es difícil, es Saed Abula Alquemis y es embajador en Argentina. La reunión sirvió principalmente para consolidar los vínculos diplomáticos, fortalecer además la cooperación bilateral y apoyar la designación de Emiratos Árabes Unidos como sede del próximo Consejo Ejecutivo. Este encuentro también tiene por definición aspectos institucionales estratégicos entre ambas naciones. Se prevé que en el año justamente en el año que estamos transitando, el presidente de la Cámara, Martín Menem, haya recibido antes al embajador que justamente antecedió al actual embajador de Emiratos Árabes Unidos y que estuvieron profundizando con la ministra de Emiratos Árabes Unidos también en su momento las relaciones y la cooperación internacional con ese país. Están impulsando además proyectos comerciales y de desarrollo mutuo y la necesidad también de seguir día a día con una agenda legislativa y de relaciones internacionales que permita uno de los objetivos de estos encuentros, por ejemplo, que también se vio plasmado hace algunos meses en la aprobación de convenios para evitar la doble imposición para la exportación e importación de productos, ¿no? Porque hubo uno con Emiratos Árabes. Exactamente, me parece que se intercambiaron algunas cosas ricas, pues lo vi. Lo vemos comiendo ahí unos dulces seguramente originales. Puede ser, sí. Dátiles, qué rico. Sí, ellos los dátiles. comen, los árabes, muchos dátiles. Puede llegar a ser, pero una cajita que parecía que estaba rico. Sí, se los veía muy contentos, pero la importancia de estos encuentros es que, como decimos, los acuerdos internacionales que firma el Poder Ejecutivo en el marco de un entendimiento con otro país o en el marco de un acuerdo por un organismo internacional para que sean efectivamente aplicables en la legislación argentina y de los países que están involucrados, deben ser ratificados por el Congreso. Exactamente. Por eso estas instancias que parecen protocolares tienen ese fin, ¿no? Bueno, de negociar. Mirá, si apuramos esta votación es muy probable que se evite que los próximos exportadores o importadores de algún producto, algún bien, tengan que pagar impuestos en Argentina y en el país de destino. Así que no es simplemente un intercambio de cosas ricas o de presentes o de buenos momentos, sino una rosca política. Porque uno lo veía en la foto, entonces para decirle... Te tentaste. No, a ver, a esta hora querés comerte un dátil. Hay un intercambio de atenciones. Regalamos muchos mates nosotros, seguro. Mate y yerba. En Emiratos Árabes se toma mucha yerba mate, se toma mucho mate, igual que en Argentina, así que es uno de los principales países de exportación de la yerba argentina. Ahora, muchas veces a través de Paraguay a granel, parte de lo que plantean los tariferos tiene que ver con eso y con la relación que hay con Medio Oriente vinculado al consumo de mate. Nos había quedado pendiente poder registrar y compartir con nuestra audiencia la pantalla, el panel de cómo fue la votación por la continuidad. Acá está, de 5 años más de el juez de Cámara Carlos Alberto Maíquez, que obtuvo 56 votos. 58. 58 votos a favor. Había ahí, veo, 4 ausentes, no 4 azules ahí. Sí. Y 11 negativos, que fue la línea más... No, 2 ahí azules. Son 70, no estaba Terenzi y no estaba Corpachi. Sí. Bueno, a algunos que por ahí no se le registró el voto. Sí, así que este fue el momento, este fue el resultado de esa votación. Sí, estamos haciendo el cálculo ahí en vivo y en directo. Pero ahora le quedan otros desafíos, porque tiene otros proyectos todavía para avanzar también el Senado de la Nación. Esta sesión fue ordinaria, que también es importante destacarla. Siempre son ordinarias en el Senado. No son especiales. No, por eso tienen que esperar los 7 días desde el dictamen hasta que pueden ir al recinto.
temas que tienen el Senado en carpeta. A ver. Tienen que reunir la comisión posiblemente la semana que viene para seguir con la discusión de propiedad privada. Sacaron ya el capítulo que afectaba, que cambiaba la ley de barrios populares, y van a hacer alguna reforma con respecto a la extranjerización de las tierras, la posibilidad de que puedan comprar sin restricciones los inversores extranjeros. Otro tema tiene que ver que le van a sacar la palabra sumarísima a los juicios, que sean... A los juicios de ejecución por desalojos, que era una preocupación muy grande porque con la expresión sumarísima en la justicia significa inmediata, ¿no? Claro, sin capacidad de negociación. Van a dejar con los mismos plazos que tenía, que son bastante acotados, pero cortos. Sin la palabra sumarísima. Bueno, buenas referencias, porque varios de los invitados habían planteado esa preocupación. Recuerdo cuando fue la audiencia donde fue Sapsay, el constitucionalista, y planteó algunos reparos sobre ese tema en particular. ¿Y va a haber alguna medida especial para los clubes en el tema de por falta de pago, que no se puede hacer un desalojo inmediato, sino que van a hacer algunos por el tema de los clubes de barrio? ¿No van a condonar deudas ahí? No. No. Pero planes sí, de pago. Pero sí algún sistema que se le permita algún plan de pago. Bueno, están viendo cómo resuelven que no se permita también el juicio inmediato, el desalojo inmediato. Esos son los temas que se tienen que tratar en esa ley. Reforma electoral, se abrió el debate el miércoles pasado. Mal. Viene difícil. No esperaba esa respuesta. Viene difícil. Los bloques dialoguistas no quieren derogar las PASO y quieren que Ficha Limpia se trate por afuera de este proyecto. Quieren un proyecto especial de Ficha Limpia para que no quede diluido, porque lo sienten como un triunfo personal, propio, ¿no? Los del PRO y los del radicalismo. Recién se va a volver a tratar en 15, 20 días. Parece que va para largo. Y después está el proyecto de discapacidad, que no se abrió el debate, pero no hay acuerdo, ya te digo. Y el tema de salud mental, que lo están empezando a tratar. Ya hubo 2 reuniones informativas y posiblemente se haga la semana que viene una tercera o el dictamen directamente. Muchas gracias, Silvia, por esta información que nos compartiste, no solamente la sesión de la semana próxima, sino también la actualización de todo lo que hay en el Senado. Nos vemos en el aire el próximo viernes, pero nosotros nos encontramos todos los días en el pasillo. Exactamente. Bueno, un gusto siempre compartir con vos. Hasta cualquier momento, Silvia. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa, que tenemos todavía mucho más por delante para repasar aquí en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Nueva hora aquí en Pasos Perdidos, son las 5 de la tarde, ya se ve cómo el sol se va retirando de las calles, queda solamente el reflejo en los edificios y empieza a avanzar lentamente ya la noche, la oscuridad, una nochecita que también se prevé con temperaturas de 14, 10 grados como mínimo y un poco ya de fresquito para la noche, esta etapa del otoño donde se disfruta más el día y a la nochecita, bueno, hay que abrigarse un poco más para poder seguir adelante. Y todos los que están retornando ya en esta hora, van volviendo a su casa, los acompañamos, si nos llevan en el celular, si no, nos verán desde las oficinas o donde estén. Les avisamos que va todo muy tranqui para descomprimir el centro de la ciudad. Vamos a repasar un poco más de información. Estamos también compartiendo con ustedes algunos de los proyectos que impulsan los diputados, en este caso desde el oficialismo. La diputada mendocina Mercedes Llanos tiene este proyecto, no son tantos los proyectos que desde el oficialismo se presentan, eso es común porque el rol que tienen los diputados del oficialismo es sobre todo defender las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional y trabajar en el Congreso para que se consigan los consensos. Pero en este caso vamos a escuchar esta columna de nuestro colega Claudio Mardones, que habla sobre un proyecto para eliminar los gastos de intermediación en las contrataciones de las ART en el Estado. Uno de los objetivos de las placas que hemos preparado hoy es reflejar algo que está pasando en el Senado, que va a tener un impacto directo en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el desdoblamiento del paquete del proyecto de reforma electoral que había enviado el Poder Ejecutivo Nacional. Repasemos rápidamente algunos datos técnicos muy importantes. El primero, 22 de abril es la fecha que eligió el Poder Ejecutivo Nacional para mandar el texto final de reforma electoral. Un texto bastante ambicioso. Ahora vamos a desarrollar por qué y podemos verlo en la siguiente placa, porque incluye 3 capítulos. A diferencia de lo que han sido los intentos anteriores de reforma electoral, bueno, su alcance es muy amplio. No solamente incluye cambios en el financiamiento de los partidos políticos, sino que también incluye adentro de toda esta iniciativa el proyecto de ficha limpia y además la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Esa es la foto hasta este momento del texto como fue presentado. En ese contexto y en el Senado, al menos el primer pantallazo que tienen en el oficialismo sobre el respaldo o no de posibles aliados, bueno, ya tienen la respuesta. Y es que la oposición dialoguista, quienes han sido dadores de quórum y de votos para la Libertad Avanza en la Cámara Alta, ya le anticiparon a la titular del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, a Patricia Bullrich, que así como está diseñado, no cuenta con los votos ni cuenta con el respaldo de bloques que son determinantes para reunir las voluntades que le permitan al oficialismo avanzar con la aprobación en el Senado de este paquete. Una de las principales críticas, ya lo venían diciendo distintos legisladores y también lo han dicho distintos senadores, era el desacuerdo en torno a no incluir ficha limpia dentro del paquete de reforma electoral. Esa es una de las principales divergencias que han tomado nota en el oficialismo en este último tiempo y que finalmente ayer derivó en un cambio muy importante. Lo vemos en esta placa, me refiero a los nuevos cambios de la estructura que estaba planteada en el texto presentado por el Ejecutivo. Ficha limpia será un proyecto aparte, queda por fuera del articulado como estaba definido por el Poder Ejecutivo. Y esto surge a partir de un acuerdo que surgió en una reunión de labor parlamentaria ayer en la Cámara Alta, en donde la Libertad Avanza aceptó finalmente el planteo que habían hecho legisladores del PRO y también del radicalismo. Esto específicamente al tema de ficha limpia, y no es el único punto que queda por resolver dentro de la negociación del oficialismo con los aliados. Ficha limpia indudablemente es uno de los puntos más importantes de la negociación y lo que dice el oficialismo es que finalmente decidieron aceptar este planteo para evitar que el diseño del proyecto, así como estaba, quede empantanado en la Cámara Alta. Así que la primera definición es que
Ficha Limpia será tratado, pero será tratado como un proyecto aparte del paquete de reforma electoral. Resta saber entonces cómo van a avanzar los tiempos, porque ahora se desdobla la agenda. El oficialismo va a tener que avanzar no solamente con las negociaciones en torno a reforma electoral, con lo que eso implica, sino también con Ficha Limpia. Bueno, y acá vamos a repasar rápidamente los principales puntos de cómo queda el paquete de reforma electoral. Estos son los principales puntos. La limitación al financiamiento para los partidos políticos, los límites para los aportes privados, la implementación, especialmente en el ámbito de los partidos políticos, de la afiliación digital. Otro de los puntos, un tope para los aportes privados en materia de campaña para el financiamiento de los partidos políticos. Vamos a la siguiente placa. Una prohibición explícita para donaciones anónimas para partidos políticos y también provenientes del extranjero. El otro punto, la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial, que también forma parte del diseño presentado por el Ejecutivo para esta reforma electoral. El otro punto, la suspensión de la elección directa de representantes en el Parlasur, el Parlamento del Mercado Común del Sur. Y el otro punto que sigue, la eliminación de las PASO. En sí mismo, todo un debate, pero bueno, este es uno de los dos debates que encierra la reforma electoral, y a partir de esta negociación entre la Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y el PRO, Ficha Limpia queda afuera de este texto y correrá por cuerda separada. Cuerda separada en términos de la definición jurídica y en la negociación parlamentaria. Hay que ver si finalmente el oficialismo con esto buscará llevar adelante el tratamiento de los dos proyectos a la par. Hay que ver si en este contexto los recursos van a ser apuntados solamente para avanzar con la reforma electoral y queda Ficha Limpia para cuando se haya resuelto el debate de la reforma electoral, o avanzarán en los mismos tiempos. Hay todo un interrogante al respecto. ¿Cuáles son los pasos que vienen para que se cristalicen estas definiciones? En primer lugar, el miércoles 13 de mayo a las 12 del mediodía, reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, finalmente para poner en valor los proyectos presentados que buscan avanzar en esta división de la reforma electoral. Lo que sigue lo veníamos anticipando y nos lo contaba Fernando Fraquelli. Jueves 14, una sesión en el Senado para avanzar con los textos que ya tienen dictamen. Los vamos a ver en la última placa, y que tienen que ver finalmente con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las obsesiones de Federico Sturzenegger en la búsqueda de votos después de una negociación muy compleja, especialmente con un oficialismo que estaría comenzando a ceder, especialmente en los cambios sobre la ley de tierras y también sobre la posibilidad de ejecutar desalojos ejecutivos en los territorios que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Estos serían algunos de los cambios en donde el oficialismo estaría cediendo algunos de los puntos para avanzar en el tratamiento finalmente de lo que se espera el jueves 14. El otro de los puntos, regularización de armas de fuego y la renovación del programa de recuperación de armas de fuego también. Así que esos son los puntos que surgen. Ahora sí, obviamente, el comentario político. El comentario político gira, por una parte, de esta manera, con el oficialismo ordenando el debate de Ficha Limpia y esperando ponerle fecha. El otro tema tiene que ver con los dos puntos centrales de la reforma electoral. Por una parte, todo lo que está vinculado al financiamiento de los partidos políticos, y el otro punto que vos, Fernando, venías puntualizando con claridad y que escuchábamos las divergencias que hay entre oficialismo y oposición, al menos aquí en la Cámara de Diputados, respecto a qué hacer con las PASO. Bueno, el proyecto lo que incluye es finalmente conseguir la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elecciones presidenciales, luego de la suspensión de las PASO para medio término, pero aquí tampoco hay posiciones comunes, y eso forma parte de otro punto de la negociación que sigue entre oficialismo y oposición en el Senado. Hemos dado cuenta aquí, por ejemplo, del proyecto presentado por el senador Vicchi del radicalismo, jefe de la bancada radical en la Cámara Alta, que lo aclaró. Dijo, esto lo hago en términos personales, no representa la posición del bloque porque todavía hay que discutirlo, pero Vicchi puntualizó un proyecto en donde lo que busca es quitarle la obligatoriedad a las primarias, es decir, que sean optativas. Una voz coincidente con un planteo que ya hizo aquí en la Cámara de Diputados Cristian Ritondo.
el jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, y que en una entrevista también dijo, bueno, lamentamos que el gobierno no nos haya mostrado el proyecto original de reforma electoral, si no habríamos hecho algunos cambios. Anticipó la predisposición para poder escuchar algunos planteos, pero también dijo, podrían ser optativas. Y acá viene un tema, y nosotros lo contamos esta semana. Para el peronismo también es una interpelación respecto a sus posiciones. No solamente por esto que mencionábamos, que hay sectores de este panperonismo que quieren jugar a fondo con la eliminación de las PASO, porque ya lo han hecho en otro momento. Me refiero al Frente Renovador de Sergio Massa. Pero la verdad que en términos de primarias abiertas y optativas, bueno, el peronismo ya las conoce. Desde el año 2003, en la provincia de La Pampa. Estamos hablando de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, donde la única obligatoriedad es para los partidos políticos para realizar la interna, pero en ese sentido, para los ciudadanos y para los afiliados es optativa. Así que en este pantallazo, bueno, podemos ver cuáles son las posiciones que están en pugna, cómo se abre el camino para que el próximo capítulo sea la negociación en torno a la eliminación o algunos cambios en las PASO, luego de que el debate sobre ficha limpia va a empezar a correr por cuerda separada, algo que distintos legisladores ya esperaban desde la semana pasada. Y agradecemos la participación de Claudio Mardones con su informe sobre la reforma electoral, y nos vamos a situar ahora en otro lugar, en la provincia de Mendoza, porque en estas horas, en el día de ayer, se estuvo inaugurando nada más y nada menos que este parque solar, El Quemado. Vemos una extensión inmensa de placas de energía solar. Es el primer proyecto que se desarrolla en relación al RIGI. Tiene estimada una inversión que fue de 211 millones de dólares y que tiene sobre todo la capacidad instalada total para la producción de 305 megavatios, lo que se incorpora al sistema interconectado, y que, bueno, esta superficie que ustedes están viendo son 600 hectáreas, ubicadas sobre todo en una zona muy importante por el alto nivel de radiación solar, y las placas, los paneles, los 500.000 paneles fotovoltaicos bifaciales son una tecnología desarrollada que no solo capta la luz solar, sino también el rebote de la luz en el piso. Por eso en esa zona desértica se optimiza no solamente la generación de energía, sino también la posibilidad de su traslado y la conexión con el sistema argentino interconectado. Ayer se estuvo inaugurando, estuvo el jefe de gabinete Manuel Adorni, también estuvo el presidente de YPF, porque YPF Luz es el que lleva adelante este proyecto. YPF, la empresa petrolera argentina, se fue diversificando en los últimos 20 años, sobre todo en el desarrollo de las energías renovables, que cuando estuvo por aquí la secretaria de Energía, Corina Tetamanti, el día martes destacó que el 20% de la energía que se utiliza en la Argentina es a través del sistema de energías renovables, y lo que quieren hacer es ampliarlo para que sea mucho más óptimo el rendimiento que se pueda desarrollar con la energía. Les decía que se va a conectar justamente toda la capacidad de producción de energía al sistema argentino interconectado de energía, que permite por lo menos abastecer a más de 230.000 hogares, y es importante porque, bueno, es uno de los principales proyectos de energía que se está llevando adelante. Y vemos 200 millones de dólares, la inversión total que tuvo este parque solar, que en este contexto se anunció otro proyecto que también es muy importante para la explotación del cobre, y eso también se destacó en el contexto del RIGI, que es justamente el proyecto San Jorge, que va a hacer explotación de cobre a cielo abierto. Pero vamos a repasar un poco lo que fueron diciendo los diferentes referentes, en este caso de YPF. Horacio Marín, el presidente de YPF, estuvo presente junto al gobernador Cornejo y al jefe de gabinete Manuel Adorni, dando detalles no solamente de la inversión, sino del despliegue. En este caso trabajaron para este parque solar alrededor de 400 trabajadores en la instalación, el traslado, la implementación de los paneles fotovoltaicos, y que también parte de estos trabajadores van a estar en el mantenimiento
de estas 600 hectáreas con 500.000 paneles que van a captar la luz del sol. Escuchemos a Horacio Marín haciendo referencia entonces a este proyecto que ya se concretó. Hace ya 18 meses comenzó la inversión, al toque que terminó el debate de la ley bases, y hoy se concreta con esta capacidad de producir energía. Yo lo que quiero decir es que estoy todos los días que me levanto orgulloso de trabajar en YPF. Esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque más grande de la Argentina en un año. Ya está 200 megas ya están generando. En YPF en particular, hoy cumplimos el primer giga de generación de renovables. Somos el segundo generador renovable de la Argentina, el tercer generador, y estamos contribuyendo fuertemente, y todos orgullosos los que trabajamos en YPF, para que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir del 31, de los cuales los números internos nos dan más de 40, les diría más cerca de 50. Así que yo estoy muy orgulloso y estoy muy contento de estar acá hoy y de inaugurar este parque solar, que la verdad es increíble ver lo que se puede hacer con ejecución y con gestión. Así que les agradezco a todos y no les voy a expoliar todas las cosas que seguramente pueden decir ellos. Así que muchas gracias a todos. Es impactante la escena, ¿no? En ese desierto donde hasta hace un año y medio atrás no había nada, había piedras, había ni siquiera, bueno, hay en ese contexto el crecimiento de algún proyecto de desarrollo productivo, y ahora está justamente con estos paneles solares dándole a este terreno una utilidad que dentro de todas las extracciones de energía es la menos invasiva, ¿no? Si bien se ve este despliegue de paneles, no tiene impacto ambiental como, bueno, de otra manera hacen otros procesos, ¿no? La energía producida por gas o incluso los molinos que generan energía eólica y que tienen un impacto ambiental alto. Los paneles solares son los menos dañinos para el ambiente porque justamente en zonas donde no se puede desarrollar ningún proyecto productivo, no se puede desarrollar ninguna inversión en ese sentido, estos parques solares permiten mejorar las condiciones de la energía a todo el país, ¿no? Con esta relación con el interconectado. También vamos a escuchar a Manuel Adorni, jefe de gabinete, hablando sobre el proyecto que se inauguró ayer, justamente el proyecto Parque Solar El Quemado, que también da cuenta de la importancia de esta iniciativa. El 26 de diciembre de 2024 tuve el placer yo mismo de anunciar la aprobación del primer proyecto RIGI. Era nada más ni nada menos que este proyecto, el Parque Solar El Quemado, que además de ser el primero anunciado, hoy se convirtió en el primer proyecto RIGI inaugurado. Además, y no menos importante, se aprobó la modificación de la ley de glaciares para que cada provincia decida cómo explotar su territorio y pueda gestionar con mayor libertad sus recursos naturales. Todo esto se logró gracias a la colaboración de los gobernadores y de los representantes de las provincias en el Congreso de la Nación. En las próximas semanas vamos a enviar al Congreso de la Nación Argentina una serie de reformas que van a seguir cambiándole la vida a todos los argentinos de manera estructural y permanente. La inauguración de este parque solar es una prueba, la primera de muchas, de que estamos en el camino correcto. Muchísimas gracias. El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, también hizo uso de la palabra y aprovechó para anunciar también un próximo proyecto, en este caso de explotación de cobre en la provincia de Mendoza, también que podrá aportar alrededor de 600 millones de dólares. Escuchemos lo que decía. Es una palabra empeñada institucionalmente de la Argentina y por supuesto de la provincia de Mendoza, porque generar un régimen de incentivo a las grandes inversiones RIGI y concretar el proyecto es lo que estamos celebrando hoy día. Y la verdad que
a los que queremos una economía más abierta, competitiva, que aumente su productividad, no quisiéramos tener ningún régimen especial. Pero la Argentina no ha sido especial en su funcionamiento de la economía y por eso existe el RIGI. Si no, no existiría este incentivo a grandes inversiones. Aspiramos a una Argentina donde no exista el RIGI, pero sí existan condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos, que abarque a la pyme, que abarque a la gran empresa, a la gran inversión y a la pequeña inversión. Eso requiere de una reforma fiscal que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional tiene muy claro que es una materia pendiente, pero que vamos en un mejor y buen camino en los escasos 2 años que hemos recorrido. Los funcionarios que formaron parte de esta inauguración, que va a tener su impacto también principalmente en la provincia de Mendoza, pero también en otras provincias aledañas que van a verse beneficiadas por la producción de la energía a cargo de la empresa estatal YPF en este segmento de la producción de energías renovables. Nos vamos rápidamente a la pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos, repasando lo más importante de la semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Estamos repasando aquí en Pasos Perdidos varios proyectos de ley, no solamente los que impulsa el Poder Ejecutivo, que llegan y que tienen dictamen y serán tratados algunos de ellos la semana próxima en la sesión convocada para las 10 de la mañana por el oficialismo, donde además de la ley hojarasca y las modificaciones al régimen de subsidios a las tarifas energéticas, se van a incluir 11 proyectos, 11 dictámenes de acuerdos internacionales. En ese contexto, donde el oficialismo va marcando, y como lo anunció, lo escuchábamos al jefe de gabinete, van a haber más proyectos para seguir reformando el sistema legal argentino. Los diputados también presentan sus iniciativas y en este caso el diputado por la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto de ley vinculado a la situación apremiante que viven las pequeñas y medianas empresas. Nuestra colega y compañera Melissa Jofré se ocupó de este proyecto, lo buscó, lo leyó y sintetizó en estas placas la información de esta iniciativa que ya cuenta con un número de expedientes. Está listo para ser tratado en las comisiones en los próximos días. Lo que hubo estos últimos días fue un gesto significativo por parte de un diputado de Encuentro Federal, hablamos de Miguel Ángel Pichetto, que está acercándose nuevamente, ¿no?, a sus colegas del peronismo. Claro. Y firmó un proyecto junto a diputados de Unión por la Patria que tiene que ver con una ley de salvataje nacional, así le pusieron de título, para las pymes, para las micropymes, te diría, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hablamos de un tema que, como te decía, preocupa porque ya está siendo abordado de alguna manera por la Comisión de Pymes, que está recibiendo a distintos sectores. La semana pasada recibió a empresarios de la industria textil. Sí. Mañana se va a reunir también con representantes de autopartistas, así que de alguna manera está recogiendo testimonios y recibiendo propuestas también, ¿no?, por parte de los propios emprendedores y pequeños empresarios. Y bueno, de alguna manera también esta iniciativa lo que busca es asistir a las pymes afectadas por estos temas que son los que se vienen hablando en esta comisión que te digo: la caída de consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y el contexto recesivo. Incluso hay diputados que dan cifras tales a más de 20.000 unidades productivas que han cerrado desde diciembre de 2023. Claro. En los argumentos de este proyecto de Miguel Pichetto se habla de alrededor de 9.300 empresas entre fines de 2024 y fines de 2025. Bueno, son estimativos, pero la realidad es que varias pymes han sido afectadas durante estos 2 años. El proyecto fue acompañado por diputados del bloque peronista, como te decía, Julia Estrada, Vanessa Sile y Sergio Palazzo y también Carlos Cisneros fueron cofirmantes de este proyecto que apunta a generar herramientas de financiamiento y alivio fiscal para el sector productivo. En este sentido, bueno, lo que busca es declarar emergencias. Claro. En primer lugar, emergencia tarifaria, productiva y laboral de las pymes por el plazo de 1 año, que también se podría prorrogar por otro año más. Los beneficios impositivos son los que figuran en primer lugar, claro, ¿no? Entre esos beneficios, por ejemplo, te puedo mencionar algunos como una reducción en las tarifas de los servicios públicos del 50%, también una reducción del 50% en la alícuota del IVA para el consumo de servicios públicos en procesos productivos, bueno, cambios en contribuciones patronales, en el impuesto al cheque, también la creación de un fondo de asistencia para la transformación digital MIPYME, entre varias medidas que propone a lo largo de 45 artículos que tiene el texto. Bien, vamos a repasar entonces. Entre los principales objetivos se encuentra, bueno, evitar el cierre de empresas, de más empresas, sostener los puestos de trabajo, fortalecer la producción nacional y fortalecer el mercado interno. Vamos a ver algo de lo que dijo su autor. Pichetto advirtió sobre el impacto del actual modelo económico en la actividad productiva y alertó por el crecimiento de las importaciones. Esto es algo de lo que se escucha reiteradamente en, como te digo, estas reuniones informativas que está realizando la Comisión de Pymes semana tras semana. La Comisión de Pymes junto a la Comisión de Comercio también, donde surgen varios ahí pedidos.
según el legislador, muchas pymes atraviesan una situación crítica por la caída de ventas y el aumento de los costos operativos. Bueno, entre otras medidas de asistencia financiera también prevé, ¿no?, el proyecto líneas de crédito especiales por parte del Banco Central, también, algunas medidas relacionadas con los derechos de exportación y con los derechos de importación, justamente por lo que hablamos de la apertura de importaciones. Incluso hay un artículo del proyecto que habla de un incremento de partidas presupuestarias en un 30% para la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, que depende del Ministerio de Economía. No sé si gustará mucho al Ejecutivo estos artículos, porque le sigue otro párrafo que dice que el jefe de gabinete deberá reasignar partidas presupuestarias para cumplir con este incremento de un 30%. Y digo, no sé si le gusta porque, bueno, recordemos que en las leyes lo que cuestiona luego el oficialismo es que de dónde salen los recursos, claro, ¿no? Exacto. Que no, justamente lo que está sucediendo con la ley de financiamiento universitario era que obligaba al jefe de gabinete a reasignar partidas, y es lo que se resiste luego el Poder Ejecutivo. Bien. Esto creo que lo pasamos. No lo dijimos. Bueno, la iniciativa será debatida en una audiencia pública en la Cámara de Diputados junto a representantes empresariales y de sectores productivos, y desde distintos sectores opositores buscan instalar el debate del impacto económico y las políticas del gobierno nacional en la producción y el empleo. Este proyecto que nos contaba nuestra colega y compañera Melissa Jofré tiene que ver con las preocupaciones que tienen los diputados, sobre todo de la oposición, respecto a las dificultades para afrontar el cambio en el modelo económico. Miguel Ángel Pichetto hace muchos años que tiene un interés particular en las pymes. Las empresas pequeñas y medianas son las que emplean al 70% de los argentinos con trabajo registrado. Hoy, en una situación crítica, con más de 20 empresas que cierran por día y con un proceso, de desarticulación de estas pequeñas y medianas empresas, que no son más que algunos talleres textiles, pequeñas empresas de comercio, y la necesidad de una ley específica, como el régimen a las grandes inversiones, como el régimen para la actividad agropecuaria. Con otra discusión, pero también desde las iniciativas propias de los diputados, vamos a repasar lo que decía la diputada Gabriela Muñoz de la Libertad Avanza de la provincia de Neuquén, que presentó un proyecto para fortalecer el sistema de alerta temprana en casos de violencia contra las infancias. En su iniciativa destaca los mecanismos que hoy existen, también el proceso legislativo de los últimos años con la aprobación, por ejemplo, de la Ley Lucio, o, por ejemplo, también la nacionalización de la línea 112 para denuncias por casos de violencia contra las infancias. Ella también impulsa una iniciativa que tiene que ver con un sistema de alertas tempranas. Y de esta manera hablaba con Diputados Televisión sobre el proyecto que busca que discuta la Comisión de Infancias. Mi nombre es Gabriela Muñoz, soy diputada nacional por la Libertad Avanza de la provincia de Neuquén. Hace unos días presenté mi proyecto de sistema de alerta temprana para niños, niñas, adolescentes. Fue impulsado por los casos de Lucio Dupuy y Ángel, casos que nos atravesaron a todos los argentinos, casos de violencia infantil. El proyecto trata de exigirle a la justicia que actúe en menos de 48 horas para los casos de vulnerabilidad, que se escuche la voz del niño, porque hoy no se escucha, y es súper importante saber qué es lo que ellos piensan, cómo se sienten, con qué progenitor prefieren estar, escuchar sus problemáticas, cómo se sienten, tener en cuenta también a la hora de evaluar en la justicia los casos de vulnerabilidad, las denuncias que se hacen desde el sistema educativo, las organizaciones y psicólogas. El martes pasado me reuní con distintas asociaciones, Asociación de Padres Sin Derecho y Niñez Protegida, que abarca más de 37.000 personas de todo el país, y escuchamos en primera persona a estos papás, abuelos y familiares de estos niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
escuchando sus necesidades, sus problemáticas. En la reunión pudimos intercambiar ideas, escucharnos, abrir un espacio obviamente de escucha. Como legisladores también nos atravesó bastante todo lo que comentaron, obviamente que estamos a disposición de todos ellos y es por eso que defiendo este proyecto, que me parece importante poder trabajarlo. Esperemos tener obviamente el apoyo de los distintos bloques porque es una problemática que en Argentina necesita una respuesta. La justicia tiene que llegar a tiempo y esto no puede suceder nunca más. La palabra de la diputada que daba detalles de su proyecto, que es un proyecto sencillo, busca acotar, como bien ella explicaba, los plazos, los tiempos de intervención para que la justicia rápidamente pueda atender las denuncias de violencia contra las infancias a partir de distintos operadores, la escuela, la salita, los comedores, la propia familia, como adultos responsables que puedan dar cuenta de esa situación. Esperemos que pronto esté en la agenda de debate porque fortalecería en definitiva el sistema que hoy actualmente está vigente. Pero también estábamos comentando que otros proyectos estaban siendo discutidos por parte de los diputados. En este caso vamos a escuchar a nuestro compañero Claudio Mardones nuevamente con un proyecto vinculado a eliminar la intermediación en las contrataciones de seguros por riesgos del trabajo, pero para el ámbito del empleo público, de la Administración Pública Nacional, buscando entonces avanzar en un proceso de ahorro significativo para las cuentas públicas. En este caso, la propuesta de Llano, y lo vemos a partir de estas placas, tiene que ver con un cambio en el régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo. En este caso, lo que busca es eliminar por completo los gastos de intermediación entre el Estado Nacional y las aseguradoras de riesgos del trabajo. Estamos hablando de un proveedor del Estado muy importante, porque en muchos casos son las ART las que cierran en contratos muy importantes con distintas reparticiones del Estado Nacional y de los estados provinciales para precisamente garantizar la cobertura ante posibles riesgos del trabajo de sus trabajadores. Así que en ese contexto vamos a desarrollar brevemente cuál es esta propuesta de esta diputada mendocina libertaria. El punto principal es una reforma no integral, pero sí enfocarse en un tema que muchas veces pasa inadvertido de la ley 26.773, una ley sancionada en el año 2012 y que no es otro que el régimen de ordenamiento para la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Argentina. Los memoriosos recordarán que el debate de este régimen implicó no solamente un lobby muy importante, especialmente del sector asegurador y del mundo de los riesgos del trabajo, sino claramente la definición de un nomenclador y también de un mecanismo para definir no solamente las cápitas y también las coberturas, sino las intermediaciones, los cargos adicionales, en muchos casos los sobrecostos y también algunas comisiones que en algunos aspectos en la relación de la ART con el Estado Nacional, con el Estado provincial o con el Estado municipal, bueno, a veces tienen un peso muy importante. Lo que busca puntualizar Llano en este caso es separar algunos de estos costos y buscar un cambio en esta norma para que directamente no sean abordados por el Estado. Vamos a ver con claridad cuáles son esos puntos. Pasamos rápidamente a la siguiente placa. Lo que busca Llano en este caso es tipificar estos tipos de intermediación, especialmente lo que tiene que ver con los gastos que vemos en la siguiente placa, en la placa 3, y que tiene que ver directamente una cláusula que busca prohibir los gastos vinculados a publicidad, promoción, comisiones y honorarios derivados de intermediaciones. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos la ART, para poder hacer llegar primero, el número de teléfono para la inscripción, cómo poder recurrir a las prestaciones de la ART en el caso de una circunstancia de accidente. Bueno, en muchos de esos aspectos la difusión y el ordenamiento de eso
es cargado a las comisiones que finalmente terminan de pagar el Estado que contrata a una determinada ART. Bueno, en ese contexto, a veces estas operaciones tienen un impacto muy importante. Lo que busca Llano es enfocarse y directamente impedir que los estados tengan la posibilidad de abordar esto. Naturalmente, en este caso, lo que busca es enfocarse en el Estado nacional. Para provinciales y municipales, en el caso de las provincias, tendrían que adherir a esta reforma. ¿Cuáles son las definiciones más importantes de esta iniciativa? Bueno, Llano considera de que este tipo de comisiones por intermediación entre la ART y el afiliado a partir de la relación con el Estado son directamente sobrecostos, que en este contexto no tendrían que ser cobrados y que tendrían que ser asumidos directamente o por la ART o por un prestador privado, pero no en este caso por el Estado nacional. En este caso lo que busca es echar luz sobre las contrataciones entre el Estado nacional y este gran jugador del mundo del trabajo, las aseguradoras del riesgo del trabajo, que tienen una sindicatura que es la que, una superintendencia, perdón, que es la que se encarga de regularlas y también de controlarlas. Me refiero a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la famosa SART. Bueno, tiene una duración mucho mayor a esta ley de ordenamiento del año 2012, pero sí tenemos que decir que es la primera vez que aparece una iniciativa para reformar esta ley de ordenamiento de riesgos del trabajo, que es clave para las aseguradoras de riesgo del trabajo, en un contexto donde el gobierno nacional lo que busca en distintos acuerdos con las provincias es también limitar el nivel de alcance que tienen las aseguradoras de riesgo del trabajo. En ese contexto, la propuesta de Llano se inscribe en esta estrategia impulsada por el gobierno nacional. Aquí escuchábamos a Claudio Mardones comentando justamente sobre este proyecto que impulsan diputados del oficialismo, ¿no? En general, cuando se dan estas instancias de discusión, de tratamiento de proyectos, el oficialismo se ocupa de trabajar sobre su proyecto o los proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional. Y hablando de proyectos del Ejecutivo Nacional, tuvimos la oportunidad de entrevistar al subsecretario de Desregulación del Estado, Alejandro Cacase, ha sido diputado por la provincia de San Luis de la Unión Cívica Radical, hoy ocupa un lugar importante en el ministerio que desarrolla y lleva adelante Federico Sturzenegger, y la relación con el Parlamento. Fue quien vino a defender distintos proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional. Uno de ellos es la ley Hojarasca y vamos a escuchar su reflexión al respecto. Tenemos ya como un anteproyecto de Hojarasca 2, 3, para seguir ordenando eso. Como te digo, la idea es instalar una cultura de ordenamiento normativo que nos permita después ir limpiando y depurando mucho más el ordenamiento normativo hasta que quede una cosa clara. Claro. Y lo podemos hacer como de rutina. Si el otro día nos tomó 1 hora, 2 horas, no sé, discutir todo lo de Hojarasca y que salga el dictamen. Bueno, de hecho, no sé, el bloque, por ejemplo, de Unidos presentó su dictamen, propuso la derogación de otros decretos, hablé con ellos, les dije revisamos los decretos, podemos después propiciar la derogación de eso. Es como se tiene que dar el diálogo. Realmente. Unidos había planteado que nosotros estábamos derogando la ley de padrinazgo presidencial del 7º hijo varón, pero que había otros decretos reglamentarios vinculados a eso que habría que derogar, los revisamos y tienen razón, lo vamos a hacer por decreto también. No, Ferraro lo que planteó es que varias de estas normas estaban en desuetudo, entonces que para qué derogarlas. Pero la verdad que hay que derogarlas, porque aunque el desuetudo es que yo creo que porque pasó el tiempo esto ya no se aplica, pero si no lo declara nadie, la ley está vigente. Entonces alguien puede venir y pedirte la aplicación de la ley, o el Estado arbitrariamente imponértela. Entonces, la solución real es derogarla explícitamente del sistema jurídico. La voz del exdiputado Cacase, siempre me confundo porque lo tengo tan incorporado, pero él es subsecretario ahora de Desregulación del Ministerio de Desregulación Nacional, hablando del proyecto, del dictamen del proyecto de ley de Hojarasca, anticipando que va a haber más de uno en este ordenamiento que quiere hacer y depuración de leyes el Ejecutivo Nacional. Y esto es uno de los temas que se van a tratar esta semana en la sesión convocada para el próximo miércoles 20 de mayo, que desde las 10 horas está convocada para tratar una serie de iniciativas. Una de ellas es la ley Hojarasca, pero no es lo único que va a haber, porque también está previsto para el martes algunas comisiones, en este caso 2 comisiones, una reunión conjunta entre mujeres y diversidad junto a familias, niñez y juventud,
Aquí van a hacer una reunión informativa con invitados para exponer sobre violencia vicaria y también el síndrome de alienación parental, este es falso síndrome que establece justamente la coerción por parte de las mujeres sobre sus hijos para denunciar falsamente a los padres. Va a ser una reunión a las 12 del mediodía, el martes 19 de mayo. Y un ratito después, otra reunión conjunta, en este caso, pequeña y mediana empresa, junto a comercio, donde fueron invitados autoridades y representantes regionales que van a estar exponiendo sobre la situación de la comercialización de los biocombustibles y la cadena energética. Mucha discusión que se va a repetir luego en la Cámara cuando el miércoles a las 10:30 como tarde, comience la sesión especial que se convocó para el 20 de mayo. Esta comisión conjunta que se hace de pequeña y mediana empresa junto con comercio va a ir anticipando algunos de los posicionamientos que vamos a escuchar por parte de la oposición, sobre todo, que tiene sus propios dictámenes para la iniciativa que modifica los regímenes de subsidios para la energía con la información que aporten en estas reuniones. Luego, bueno, está previsto para el 20 esta sesión donde se van a tratar además distintos temas como lo que decíamos, la ley hojarasca, los convenios sobre cobro internacional de alimentos para niños, niñas y miembros de la familia suscripto en la ciudad de Haya, en los Países Bajos, también otros tratados de extradición con la República de Polonia, con la República de Chile, con la República de Costa Rica y también un tratado específico sobre el tratado sobre asistencia jurídico mutua con la República de Serbia y con la República de Cuba y un tratado relativo específicamente a los tratamientos electrónicos de situaciones corporativas jurídicas internacionales con autoridades de Colombia. Esto es parte de lo que se va a discutir junto con el proyecto de modificación de las tarifas energéticas, sobre todo para las zonas frías. No se asusten porque por ley no se va a aumentar la tarifa de energía. Con todo esto, también está convocada, obviamente, a las 11 la sesión por parte de la oposición para que se trate una serie de iniciativas vinculadas con, sobre todo, el pedido de interpelación verbal al jefe de gabinete Manuel Adorni por su situación patrimonial. Hay varios expedientes respecto a esto, pero hay que ver cómo viene la iniciativa para saber si se va a poder sesionar en esta segunda convocatoria. Para el jueves 21, también la Comisión de Economías Regionales son las que van a estar dando un plenario para convocar también a distintos sectores para conocer la situación en cada una de las provincias. De esta manera, con toda esta información, les agradecemos el rato de acompañarnos en Pasos Perdidos. Nos reencontramos el día lunes a partir de las 4 de la tarde aquí con toda la información y nos vamos seguramente recorriendo un poco lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires a esta hora.